Buenos días. Buenas tardes. La Universidad Autónoma de Fresnillo les da la más cordial bienvenida a las actividades del 30 aniversario de su fundación. El día de hoy contamos con la presencia del maestro Fernando Rivera Melo, quien nos va a impartir la conferencia Identidad y Pertinencia Universitaria en el contexto de la globalización, la cual está dirigida a nuestros estudiantes de licenciatura de la modalidad mixta. El maestro Rivera Melo es arquitecto por la Universidad Autónoma de Baja California, maestro en Arquitectura en Tecnología por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Desarrollo Humano por la Universidad Motolínea del Pedregal. También es máster en entrenamiento con certificación internacional, certificado como entrenador. También tiene un certificado como entrenador en diversas áreas del aprendizaje. Es certificado también en asesoramiento espiritual, miembro de la Asociación Nacional de Locutores de México, Premio Nacional 2013 otorgado por la Asociación Nacional de Locutores de México, obteniendo la presea Pico de Oro por trabajo como mejor en contenido social. Es productor y conductor del programa de radio por internet Dicen los que saben, con más de 3 años al aire. Miembro activo de la Federación Internacional de Entrenadores, docente universitario en la Universidad Motolínea del Pedregal, Ciudad de México, impartiendo las materias en las carreras de Arquitectura, Diseño de Interiores y Humanidades. También es autor de diversos libros y talleres. Socio fundador de la empresa Coaching Conductual y también desarrollista humano y líder en coach, como ponente en foros, talleres y seminarios de desarrollo, coaching y transformación personal, liderazgo en México y en Estados Unidos. Para dar inicio a nuestra conferencia les presento al maestro Fernando Rivera Melo. Muchas gracias. Gracias por esa presentación que de pronto queda muy grande. Quiero darle las gracias a todos por estar aquí, y antes de iniciar esta conferencia yo quisiera invitarlos a que de pronto nos apoyen llenando algunos lugares de por aquí enfrente, dado que la luz de pronto impide que se pueda ver mejor esto. Quiero darle las gracias a esta Universidad Autónoma de Fresnillo que hizo a bien invitarme. Para mí es un privilegio estar aquí, y en especial a la rectora Giovanna Cabrera Girón, quien está a la cabeza de todos nosotros en este foro, y quien de alguna manera está a la cabeza de la universidad en la ciudad de Fresnillo. Como te decía yo, el hecho de que tú estés el día de hoy aquí, y yo esté también el día de hoy aquí, que vengo de la Ciudad de México, quizá no es casualidad el que tú y yo nos tengamos que encontrar hoy aquí. Cuando se me invitó a participar en esta conferencia y me dijeron, oye, tenemos un tema para ti, quisiéramos que nos compartieras algo que tiene que ver con la identidad, con la pertinencia en relación a la universidad en el contexto de la globalización. Aparentemente es un tema muy rimbombante, pero sin duda es un tema central en lo que habremos de vivir, o ya estamos viviendo hoy por hoy, y a lo que nos vamos a acercar en un futuro no muy lejano. Quiero empezar por presentarte la conferencia. La conferencia se llama Identidad y Pertinencia Universitaria en el marco o en el contexto de la globalización. De pronto, la siguiente. Esto nos hace voltear a ver rápidamente cosas como, bueno, ¿qué hago yo en una universidad? ¿Qué hago yo en un lugar donde se supone que vengo a prepararme? Donde se supone que vengo a desarrollar algo de mis potencias para poder salir allá afuera, al mundo que me está esperando, para poder implementarlas, desarrollarlas y construir un mundo mejor para mí y un mundo mejor para ti. Quizás no solamente para ti, sino también para tus hijos y los hijos de tus hijos. Decía Jean Piaget que el principal objetivo de la educación no es venir a repetir lo mismo que ya nos enseñaron las generaciones pasadas, sino es venir a crear cosas nuevas, con creatividad, con innovación,
con algo que pudiera hacer de ese aprendizaje algo significativo en mi persona. Quiero partir de esta primera idea de qué es o cómo se ha concebido la educación. Cuando me refiero a la educación, quiero que entiendas que no me estoy refiriendo solamente a la educación que tiene que ver con el sistema universitario, aun y cuando se encuentra a la cabeza de todos los demás sistemas. Resulta ser que la educación pues viene desde condiciones primarias, secundarias, prepa, universidad y lo que le sigue. La siguiente, por favor. ¿Qué es identidad universitaria? Muchos de ustedes se lo han de preguntar hoy por hoy. ¿Cómo entiendo yo la identidad universitaria? Y fíjate que la identidad universitaria, cuando hablamos de una universidad tan joven, y digo tan joven porque tiene 30 años, es una universidad verdaderamente joven en relación a las universidades con las que contamos en el país. Me refiero a universidades viejas, quizás como la Nacional Autónoma de México o algunas otras. En la universidad donde yo doy clases tan solo tiene 75 años de ser fundada. Eso hace que tú te des una idea de más o menos qué tan joven puede ser tu universidad. ¿Sí me escuchan allá atrás? Bien, porque yo aquí también, ¿eh? Bien, vamos a continuar. La identidad es el conjunto de los repertorios que forman, digamos, la esencia de nuestra universidad, que tiene que ver con la cultura, con los valores, con las referencias, con el contexto, y eso va haciendo que yo tenga un cierto sentido de lo que es mi universidad. ¿Cómo es que tú vives tu universidad? La que sigue. Cuando yo me refiero a esto, si te das cuenta, empiezo a mostrarte cosas como valores. Una pregunta para ti sería, oye, ¿conoces los valores de tu universidad? ¿Conoces los principios de tu universidad? ¿Conoces la visión que tiene la universidad para ti? ¿Conoces qué es lo que espera la universidad de ti? ¿Cómo te recibe y cómo te va a desarrollar para que tú salgas a trabajar allá afuera en el mundo globalizado? Hablo de valores, hablo de la historia misma de la universidad. Me enteré que hace no mucho tiempo tú tenías otra sede universitaria, que estaba en una especie de edificio prestado o incomodato por el Estado y que ahorita, bueno, ya tienes un campus que es pequeño y que tiende a crecer. Un campus que está planeado para recibir lo que tú vienes a hacer aquí, lo que vas a venir a esperar y a desarrollar durante al menos el tiempo que vas a estar aquí, aunque luego vamos a ver qué es lo que va a pasar con esa educación. Hablo de las tradiciones. ¿Cuál es la tradición universitaria? ¿Qué tipo de tradiciones vives aquí en tu universidad? ¿Cuáles son los símbolos que te, digamos, que te albergan? Estaba yo viendo el logotipo de tu universidad y me pareció muy interesante ver cómo en una mano se encuentra un libro. En este libro hay un árbol, yo lo entiendo como el árbol de la sabiduría o el árbol del saber. Y hay un ser humano que está cargando, creo que un caracol. No. Es una llama de fuego que te invita a arder y a iluminar. Es la luz del saber. La cruz del saber. La luz del saber a través de un símbolo. Si te das cuenta, es un lenguaje simbólico donde la universidad está recibiéndote para que tú vivas estos símbolos en tu universidad. Las aspiraciones que tú vas a tener aquí en la universidad y qué es lo que espera de ti, quizás la sociedad allá afuera. Las prácticas cotidianas que se viven aquí, el sentido de pertenencia. Yo cuando estudié hace algunos ayeres, yo sentía mucho orgullo por haber pertenecido a una universidad. Quiero que te des cuenta de algo, fíjate. No todo el mundo tenemos ese privilegio de poder estar en una universidad. Compromisos sociales, con los compromisos sociales que tú tienes allá afuera o que se espera que tengas una vez que termines aquí,
y también tiene que ver con los compromisos sociales que tiene la propia institución universitaria. Y aquí es donde quiero apuntar este aspecto. Y quizás de pronto me oigas decir o expresar cosas que tal vez te suenen así como fuertes, como duras, pero recordemos algo. Estoy hablando de la universidad en general. ¿Y cómo es que la universidad en general busca encontrar cabida en el contexto de la globalización? Así que si de pronto escuchas que yo digo algo duro, no es para ti, sino es al sistema general de educación que vive nuestro país y que viven muchos de los países que están atravesando por esta situación. La siguiente. Sabemos o has de saber que uno de los principales fundamentos de una universidad ha de ser no solo la creación del conocimiento. Uno viene aquí a crear conocimiento. Otro es la transmisión de ese conocimiento. Y otro es la difusión del conocimiento. Son tres pilares fundamentales en una universidad. Y nos hemos dado cuenta, quienes nos dedicamos a la docencia y estamos inmersos dentro de las universidades, que de pronto alguno de ellos está desvalido, está desprotegido. No te acongojes en ese sentido. Yo te decía que tu universidad es una universidad joven, que tiende a desarrollar todo eso. Puede ser que de pronto alguno de esos pilares en la creación, transmisión y difusión del conocimiento esté todavía tambaleante. ¿Por qué? Porque se entiende que es una universidad joven que lo que está haciendo es fortalecer eso para poder realmente desarrollar esos tres pilares fundamentales de la universidad. Y te estoy hablando de un marco general, quizás de tu universidad, quizás de las universidades en general de nuestro país y quizás de las universidades en general de América Latina. La que sigue. Fíjate que nuestro sistema, el sistema educativo en América Latina, al menos, y quizás a nivel mundial, se ha dado en características muy particulares. La educación pertenece a un sistema. Te hablaba yo hace poquito de que tenemos compromisos sociales. Pues bien, quiero que sepas algo. Las universidades como tal también han tenido compromisos sociales. Pero quiero que te des cuenta de hacia dónde han tenido que ver esos compromisos sociales, al menos en los últimos años. Del lado izquierdo podrás ver una pequeña casa. Yo puse una imagen ahí para simular tu casa. Nuestras sociedades, bueno, parten del núcleo, digamos, más pequeño, que es la familia. Es donde se funda nuestra sociedad, en las casas. Lo que hacemos es preparar a nuestros pequeños para que una vez obteniendo una cierta edad, los lancemos a la universidad, a través de todo el proceso, primaria, secundaria, prepa y universidad. Es como la aspiración de toda familia, que sus hijos puedan llegar a esos niveles educativos altos, a esa educación superior. Algunos la llaman educación terciaria. ¿Por qué? Porque se entiende la educación primaria, secundaria y terciaria. Terciaria en el sentido de que muchas de las carreras o saberes hoy por hoy son de tipo técnico, de tipo práctico, que se han reducido en cuanto a tiempos. Y bueno, la máxima educación que podemos recibir quizás sea la educación superior, como educación terciaria. Pero ¿qué es lo que pasa? En la medida que entramos a la universidad se encarga de atender esos compromisos sociales para poder desarrollar personas, para poder ofrecerlos a esos sistemas que hay allá afuera, que demandan el uso de las personas allá afuera. Del lado derecho puse simbólicamente al menos dos aspectos, quizás empresas, quizás el sistema productivo, en muchos sentidos. Lo que hace la universidad, la que sigue, es que de alguna manera empieza a crear gentes para poder abastecer eso. Quiero que notemos aquí algo en el marco general de la economía mundial. La economía mundial, por cada 100 empresas que hay, 49 son gubernamentales y 51
son empresas de tipo privado. Dentro de las escuelas de tipo privado o dentro de las empresas de tipo privado, también muchas de las universidades están ahí. Pero quiero que te des cuenta de algo. En ese sentido, la universidad lo que hace es que en la medida en que se da cuenta que el sistema productivo es muy grande, entonces los compromisos que tiene o que ha tenido en los últimos años, al menos en las 3 décadas, ha sido poder darle atención a esos sistemas productivos. Es decir, las universidades en muchos sentidos han creado una especie de soldaditos de servicio a todas las empresas que lo requieren allá afuera. Y esto es cierto. Vamos, uno viene a estudiar para poder habilitarse en ciertas capacidades para poder entrar a trabajar a una empresa, poder desarrollar tal situación en la vida laboral allá afuera, en las empresas que se dan allá afuera. Solo que en la medida en que yo pierdo un poco el enfoque de cuáles son mis compromisos sociales como institución y solamente le doy cabida a los compromisos sociales que me demandan el sistema productivo, entonces resulta que lo que se hace en una universidad a veces ya no checa con la sociedad en general, sino únicamente con un sector de la sociedad, en ese caso el sector productivo. Y entonces pareciera como que la universidad tiene que atender las necesidades del sector productivo y supeditar los conocimientos que ha de enseñar a las demandas que establece el sistema. En ese sentido, muchas de las ocasiones, las generaciones que van a estudiar a una universidad no van a aprender el saber por el saber mismo, sino que van a tener acceso a un saber para darle servicio a una empresa. Y esto de alguna manera ha hecho que el conocimiento sea como una especie de letra de cambio, la que sigue. En ese sentido, y aquí quiero volver a hacer esta idea, durante los últimos años las universidades se han dedicado a abastecer de profesionistas todo el sistema productivo en una forma conveniente. De pronto, en una institución universitaria, ya no se da el que alguien quiera desarrollar un cierto tipo de investigación porque tenga interés de hacerlo, sino que ha de desarrollar cierto tipo de investigación porque allá afuera el mercado o quien está patrocinando esa investigación quiere demandar cierto tipo de conocimiento. Y entonces pareciera que ya no hay tanta libertad de poder ir en busca de la verdad como ir en busca de satisfacer en forma conveniente lo que se va a necesitar allá afuera. ¿A qué sigue? Esto quiero decirte que ha pasado en todo el mundo y lo que se observó a nivel mundial es que en la medida en que el conocimiento iba creciendo y se iban desarrollando cualquier cantidad de situaciones y de cosas allá afuera, pareciera como que las personas, al mismo tiempo que podían obtener cualquier cantidad de cosas, iban perdiendo el sentimiento de cosas como la felicidad, de cosas como la plenitud, de cosas como la tranquilidad emocional. ¿Por qué? Porque en la medida en que van desarrollándose nuevas tecnologías, nuevas situaciones a las cuales que hay que atender, entonces pareciera que no le damos tanta atención a aspectos fundamentales como nuestra paz interior. Eso se observa desde los años 50 a nivel mundial. Y aquí es donde quizás puede empezar a notarse una especie de fractura entre el sistema meramente industrial por el que había venido atravesando la sociedad a principios del siglo XIX y que vino a terminar, o que hoy empezamos a conocer como la sociedad del conocimiento o de la información o la sociedad post-industrial, la que sigue. Como te decía yo, en la medida en que la universidad puede abastecer al sistema productivo, está bien o ha estado bien. En la medida en que la universidad atienda las cuestiones meramente por el saber, pareciera que está mal, porque no está contribuyendo a ese sistema que tiende a terminar. Es lo que hemos estado viviendo en las últimas 3 o 4 décadas. Y ahorita vamos a ver por qué se habla de la globalización. La que sigue.
Hoy sabemos, fíjate, este es un dato bien curioso, que un indio Watusi, de estos que tienen una lanza y que se dedican a cazar leones todos los días, con un teléfono celular inteligente en la mano, como el que tú tienes, nada diferente, tiene acceso a la misma información con la que contaba el presidente de los Estados Unidos hace 20 años. Esto es como un parteaguas en la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque tenemos acceso a toda la información que se nos ocurra. Y si no, búscala en Google, búscala en Yahoo, búscala en donde quieras y inmediatamente así la vas a tener. Esto es una realidad que estamos viviendo. Este hecho nos hace pensar entonces, decimos, bueno, ¿yo soy tan inteligente como mi teléfono? No, por supuesto que no. Tú eres muchísimo menos inteligente que tu teléfono. Ojalá fueras inteligente como tu teléfono. Eso nos ahorraría muchos problemas. Lo cierto es que no. A veces los teléfonos son más inteligentes que nosotros. Recuerdo que hace como un año yo tenía un teléfono LG que me funcionaba perfectamente. Era todavía de botones. Y yo cuando apretaba un teléfono, un número, sonaba clink, 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 clink. Yo era feliz con mi teléfono. Y un alumno mío, de pronto estaba yo en clase de una geometría descriptiva, voltea y me dice, ¿y esa marimba qué es? Yo me sentí así como ofendido, como agredido, porque dije, híjole, pues es mi teléfono. Dice, maestro, ¿qué no sabe que los teléfonos ahora son touch? Me di cuenta de que estaba muy rezagado tecnológicamente. Hoy por hoy, dije y puse como ejemplo a un indio Watusi. Pero no quiero irme tan lejos. Vámonos a la Sierra Alta de Puebla. Vámonos a la Sierra Alta de Oaxaca. Vámonos a Chiapas. Una persona con un teléfono inteligente tiene acceso a la información que no te imaginas. Luego entonces, la información está ahí, pero no el conocimiento. El conocimiento es el que buscamos desarrollar nosotros. La que sigue. Cuando hablamos de estos temas, tenemos que voltear a ver qué es lo que se ha hecho al respecto. Y se ha hecho mucho, solo que algunos años atrás. La Declaración Mundial sobre la Educación Superior, que se estableció en 1998, hace algunos años ya, planteaba que si lo que nosotros queremos, o que si lo que nosotros tenemos que hacer para poder tener acceso a esa educación superior que se espera en el mundo de la globalización, es hacer cambios radicales en el tipo de educación que estamos recibiendo el día de hoy. Que solamente en la medida en que podamos hacer esos cambios, es que podemos tener la puerta abierta para acceder al mundo globalizado. Si no hacemos esos cambios radicales, estaremos rezagados, como ya lo estamos, y muchos de los países, entre ellos México, se encuentran en el rezago en cosas como investigación, desarrollo y difusión de conocimiento. Tenemos que hacer cambios y esto hace que nuestra educación tenga que ser replanteada. ¿Replanteada en qué sentido? Resulta ser que en la medida en que se va favoreciendo el saber, es decir, en la medida en que se va dando información, ¿no?, a la usanza de los educadores tradicionales que llegaban y te daban cualquier cantidad de información para que tú la procesaras y luego lo único que hacían era verificar si tu respuesta era correcta o incorrecta para ponerte una paloma o un tache. Hoy por hoy se tiene que replantear ese sistema. La que sigue. La universidad es una institución social. Eso debemos entenderlo. Es decir, parte de la sociedad. Y es a la sociedad a la que debe rendirle cuentas, a la que debe atender todas sus necesidades. Y no debe verse como si fuera una entidad aparte. Creemos muchas de las veces que la universidad es como aquel marco al que yo voy a llegar, que está ajeno a la cuestión que yo vivo en mi casa día con día, que yo vivo allá afuera día con día. Y en muchos sentidos, y si lo observas, tiene razón. La universidad ha estado desconectada en muchos sentidos por favorecer al sistema productivo de la sociedad en general.
La sociedad, como te decía yo, es ese contexto grande que tú ves punteado ahí, donde dentro de la sociedad, uno de los aspectos que marca la sociedad es un sistema universitario, es un sistema de educación secundaria, es un sistema de educación de preparatoria, es un sistema de educación primaria, es un sistema productivo, es un sistema ambiental, es un sistema político, es un sistema cultural. La sociedad es la que crea todos esos sistemas a los cuales ella misma tiene que atender y dar respuesta. Pero en la medida en la que uno de esos sistemas que está creando, llámese sistema universitario, está, por decirlo de alguna manera, volteándole la espalda a la sociedad en general, no está atendiendo y resolviendo las necesidades de esta, sino solamente favoreciendo las necesidades del sistema productivo. Y aquí es donde tenemos que voltear a ver esto, porque sabemos que de seguir ese camino va a llegar a tener un shock. Hace algunos años, por ahí también de los 50, había un gran filósofo y un gran visionario. Él se llamaba Alvin Toffler. Él escribió un libro por los años 50 que se llama El shock del futuro, donde él está planteando qué es lo que nos espera en el futuro de seguir haciendo lo mismo. Y él observaba algunas cosas sobre las cuales hacía unas estadísticas proyectivas. Espero que no se caiga esto. Y él decía, tenemos que cuidar cosas como la sobrepoblación, la sobreutilización de los recursos naturales, la contaminación ambiental, como los tres principales factores que había que atender, porque si no los atendíamos, el mundo en general iba a llegar a colapsarse. Pues ¿qué crees? Cosas como el deterioro ambiental es encabezado de los periódicos día con día. Cosas como la sobrepoblación es encabezado de los periódicos día con día. Cosas como la escasez de los recursos naturales es tema de encabezados todos los días. No hemos hecho nada. En ese entonces se creó un espacio que se llamaba el Club de Roma, que buscó amalgamar a una serie de países para poder hacer estudios al respecto y que los países se movieran, a efecto de que no llegáramos a tener un shock en el futuro. Pues lo mismo está sucediendo con la educación, solo que la educación, o ese shock que estamos viendo hoy por hoy en la educación, parece que nos agarró con los dedos atrás de la puerta, nos agarró desprevenidos a toda la sociedad. ¿A raíz de qué? Del tan mencionado y famoso Internet. Vamos a continuar. Aquí quiero mostrarte una gráfica pequeña donde dice que, bueno, la tasa general bruta de educación a nivel Latinoamérica y países del Caribe, donde se encuentra México, ahí está en rojo, si te das cuenta está apenas por arriba del 20%. Eso quiere decir que tenemos un rezago contra países, por ejemplo, como Corea, que tiene un 80%. Es decir, estamos por debajo de la media. Necesitamos voltear esa tortilla, la que sigue. Necesitamos observar cuáles son las causas que ha tenido este movimiento de la educación superior. ¿Qué es lo que ha causado el que la educación superior se tenga que volver a revisar? Porque el sistema que tenemos hoy por hoy parece que no nos puede abastecer las necesidades ante las cuales nos estamos enfrentando, ya no el día de mañana, hoy, en 5 minutos, ahorita que recibes un mensaje en tu celular. Hay oferta de carreras allá afuera en el mercado que se pueden realizar en mucho menor tiempo. Pareciera como que hay una competencia desleal. De pronto alguien oferta una carrera, no sé, de arquitectura en 4 años y medio. Y alguien dice, no, vente para acá, yo te la ofrezco en 4. Ah, no, espérate, vente para acá, yo te la ofrezco en 2. Pareciera como que se ha abaratado el sistema educacional y entonces, lejos de poder aplicarnos al saber, buscamos tener un título a través del tener quizás económico, no propiamente por el saber en sí. Cosas como una diferenciación institucional a nivel regional o a nivel nacional.
De pronto tú sabes que, bueno, a nivel regional tenemos una oferta de lo que podemos llegar a estudiar aquí, pero si queremos estudiar algo más o algo distinto, tenemos que movilizarnos del lugar. En la medida en que este tipo de aspectos van cambiando, es decir, que ya podemos tener acceso a otro tipo de conocimientos cerca de donde estamos viviendo, ya no va a haber tanta necesidad de irnos de donde estamos. Y eso va a hacer que no haya en un futuro quizás fugas de cerebros, que de pronto alguien se va a estudiar a México, quizás tus papás así lo hicieron, irse a estudiar y luego regresar, o tal vez se fueron y se quedaron allá, o tal vez alguien se fue a estudiar una maestría o una licenciatura en Estados Unidos y se migró y punto, ya no regresó. Y eso ha favorecido que haya crecimiento allá, no aquí. Lo que se busca con estas, digamos, causas de expansión de la educación superior, se está dando cuenta que podemos crecer siempre que atendamos ese tipo de situaciones. Cosas como, bueno, tú podrás leer ahí, quizás el impacto de las nuevas tecnologías en el sistema de información y de comunicación, las famosas TICs. Estas TICs son las que tienes en tu celular. ¿Quieres saber cómo está el clima para la tarde? Lo checas aquí. ¿Quieres saber a cuánto está el kilo de tortillas? Lo checas aquí. Todo lo que quieras saber lo puedes checar aquí. Esas tecnologías que amplían tu saber en forma inmediata han impactado a nivel educacional. ¿Por qué? Porque han hecho que la misma educación se tenga que replantear. Ya no podemos seguir haciendo lo mismo esperando tener un resultado distinto. Eso es un principio de locura, lo sabemos. La que sigue. Los principales problemas de la universidad hoy por hoy se centran en cosas como la siguiente. De pronto las universidades crecen mucho. Te voy a poner un ejemplo. Ciudad Universitaria en México, Distrito Federal. Una universidad que está centrada en más de 60 hectáreas, que tiene miles de estudiantes al día, que tiene edificios en infinidad de lugares. Ha tenido que ampliar sus sedes para darle abastecimiento a toda esa gente que antes iba a Ciudad Universitaria. Se crearon las famosas ENEPs, ENEP Zaragoza, ENEP Acatlán, ENEP Iztacala, ENEP Aragón, que son parte de la universidad pero con sedes en diferentes lugares. En la medida en que una universidad es muy grande, el control que se tiene sobre ella pues implica un gran departamento y un gasto brutal para poder atender esa necesidad. Es un problema de las universidades actuales. En el caso de las universidades públicas, como es el caso de, por ejemplo, de una universidad como la Nacional Autónoma de México, resulta ser de pronto una carga ya muy pesada para el gobierno. ¿Y sabes algo? ¿Sabes hacia dónde tiende la universidad pública? A desaparecer, a privatizarse. ¿Por qué? Porque tiene que ser soportada y atendida por un capital privado, porque de lo contrario no podría mantener ese sistema burocrático que implica tener un gran monstruo. Por eso se llama ciudad universitaria, porque es una literal ciudad. La coordinación con el resto del sistema educativo. De pronto una universidad regional empieza a tener dificultades para establecer vínculos de conocimiento y de saber que se le tiene que enseñar a las nuevas generaciones, porque está desvinculado del sistema educacional general a nivel país. Es cierto que nuestro sistema educacional está pasando por una crisis, pero no somos los únicos. El mundo está pasando por esta crisis. Hay un monoculturalismo, es decir, nada más se enfoca a lo que hay aquí. Cuando la sociedad actual se entiende como una sociedad globalizada. En el mundo de la globalización, esta idea no es nueva. La idea de globalización, fíjate que surgió en la época en que Cristóbal Colón vino a América. Cuando se dieron cuenta, en la época medieval, que la tierra, lejos de ser un plato soportado por algunas tortugas, era un globo. Esta idea de globalización viene desde allá, no es nueva, solo que hoy por hoy la vemos. ¿Por qué? Porque la comunicación podemos tenerla en todos los sentidos. Las barreras físicas, en muchos casos, están cayendo. Todavía hay muchas, ¿no? Tenemos las fronteras, frontera con Estados Unidos, fronteras con los demás países, pero tienden a caer. ¿Por qué? Porque la frontera física ya no es suficiente. Se ha
ha permeado el conocimiento y la comunicación a través de la virtualidad. Podemos tener acceso hoy por hoy, tener comunicación con alguien en China y al mismo tiempo con alguien en Jalapa, en el mismo momento, claro, con diferencia de horarios, ¿no? Pero en el mismo momento real. La masificación de la matrícula en una universidad muy grande, tú no eres una persona, y aquí ojo, tú pasas de ser una persona a ser un número. Yo recuerdo el número que yo tenía en la Universidad Nacional Autónoma de México, 85-52-043-5. Ese soy yo, en la Universidad Nacional Autónoma de México. 85-52-043-5. No soy Fernando Rivera Melo. Ese problema de la masificación de la matrícula hace que la persona pierda el sentido de identidad, se sienta como uno más en el montón. Y la educación hoy por hoy busca revertir eso para hacerla más humana, más cercana. Y ese es un gran problema que ha tenido la universidad en general. También se ha dado cuenta que la autonomía de muchas de las universidades se ha manejado de forma irresponsable, a conveniencia de poder atender o no atender a los sistemas que antes te mencionaba. Los métodos educativos tradicionales y presenciales, en muchos de los sentidos, son obsoletos. Tenemos que replanteárnoslo. Cierto es que hay mucho que rescatar, no escuches que ya no es necesario. No. Hay mucho que rescatar, hay mucho que aprender todavía en forma presencial y en forma tradicional. De pronto, cuando yo doy clases en la universidad a mis alumnos de primer ingreso, yo doy una clase que se llama geometría descriptiva y que se encarga de dibujar. En los primeros semestres el alumno tiene que desarrollar cosas como la capacidad de conocer el espacio y de imaginárselo. Por eso tiende a dibujar en forma manual. Pero una vez que pasan a segundo, tercero y cuarto, agarran la máquina computadora, digo yo la máquina infernal, porque ya no se salen de ahí. Ya es muy difícil que una persona regrese a hacer un croquis a mano. Todo lo quiere hacer en la máquina. No digo que esté mal. Seguramente nosotros somos los que tenemos que movernos y enseñar ahora geometría descriptiva a través de sistemas digitales también y presenciales. Hay baja formación, se ha visto, en la calidad del docente. Es decir, no ha habido apoyos para que el docente también pueda desarrollar sus potencias, para que el docente pueda desarrollarse como profesionista de la investigación, de la creación, de la difusión y de la transmisión del conocimiento. De pronto el docente es alguien que viene a cubrir una vacante, que quizás no se le hace un examen minucioso y exhaustivo de cuál es el perfil que se espera de él para enseñar una materia, o cuál es el perfil que debe tener él como persona para poder impartir tal o cual habilidad para las futuras generaciones. La que sigue. Se busca promover cambios en la cultura de la educación. ¿Cómo se van a promover cambios en la cultura de la educación si, por ejemplo, todavía hay rezagos a nivel educacional? Resulta curioso ver, por ejemplo, cómo es que a nivel primaria hay más cantidad de niñas que de niños a nivel América Latina y el Caribe, no estoy hablando a nivel regional. Hay más niñas que niños a nivel primaria. A nivel secundaria se invierte la situación. Hay más niños que niñas. Y de ahí para el real hay más niños que niñas. Quizás por cuestiones de tipo maternidad, responsabilidad en el hogar, otro tipo de situaciones que solamente la mujer ocupa atender, porque hemos desatendido y hemos descuidado y no hemos privilegiado y apoyado a que la mujer también se sume al sistema educativo. Uno de los planteamientos que hace esta Declaración Mundial sobre la Educación es voltear a ver a la mujer. ¿Por qué la mujer no está en los niveles que merecería estar? Valdría la pena voltear a verla y apoyarla a que siguiera un sistema de educación. No podemos permitirnos hoy por hoy que la mujer tienda a saber menos que el hombre. Yo digo que la mujer tiene un conocimiento superior. Eso me dice mi mamá.
hay mayor, se busca que tenga una mayor pertinencia, y ahorita voy a ver qué es la pertinencia, no he llegado a ello, pero voy a empezar a hablar de ello. La que sigue, por favor. Decía yo que el proceso educativo en los países no es o no debe estar sino en relación con el proceso de la misma sociedad. La sociedad es la que va apuntalando y empujando el sistema educativo, y hacia allá es a donde tenemos que voltear. La que sigue. La educación superior a nivel mundial establece que nosotros tenemos que replantear lo que estamos haciendo. No podemos avanzar hacia el futuro con los mismos recursos que hemos venido cargando desde el pasado. Te decía yo que parte de la identidad se vive no solo desde el pasado, sino desde el presente y hacia el futuro. Lo mismo pasa con la educación. La universidad se ha visto como un proceso de terminación de la educación en general. Es nuestra educación terminal, se piensa. Una vez que yo sea abogado, una vez que yo sea arquitecto, una vez que yo sea médico, voy a salir y ya me voy a poner un despacho, un consultorio, lo que sea, y me voy a dedicar a atender. ¿Sabes algo? La educación tiende a ser vitalicia. Es un proceso vital. No podemos quedarnos hoy por hoy con lo que sabemos, si no estaríamos obsoletos. Quiero darte un dato aquí bien curioso y quiero que te lo lleves bien grabado. En la época medieval, en la época del oscurantismo, vamos a decir, había cierta cantidad de conocimiento a nivel mundial. Bueno, ese conocimiento que existía tardó en reproducirse, es decir, en crearse nuevamente 1750 años. Ese es un dato que arroja la Declaración Mundial de la Educación. Para que se pudiera duplicar el conocimiento tardaron 1750 años. De entonces a la fecha se ha visto que el conocimiento ha venido ganándole tiempo al tiempo. En la época del siglo XIX, el conocimiento tardó en duplicarse 150 años. Lo que se sabía a lo que ellos lograron saber. 150 años. Ahora, hace no muchos años, el conocimiento se duplicaba cada 5 años. ¿Qué quiere decir esto? Fíjate, que si tú entras a una carrera a estudiar el día de hoy, cuando tú salgas de la carrera en 5 años, lo que tú sabes será obsoleto. Ya no te va a servir para nada. Déjame decirte algo, los próximos tiempos establecen que el conocimiento se va a poder duplicar cada 73 días. Este es un dato muy serio porque hace que nosotros tengamos que estar en permanente educación. Así que esa es la buena noticia, que vas a poder continuar educándote, y las universidades tienen que abrirse a esa posibilidad. Ya no podemos solamente educar a los jóvenes y hasta cierta edad dejarlos. No. También hay que voltear a ver a nuestra condición general de adultos. ¿Cómo vive un adulto que no tuvo acceso a la universidad? Decía yo que más del 80% de la población en América Latina no lo ha tenido. Imagínate que esa persona puede ser tu papá, tu abuelo. ¿No será necesario que ellos también se eduquen? A veces pensamos que como ya van de salida, pues ya ni modo, ¿no? Vamos a atender a las nuevas generaciones. ¿Sabes qué? No. El proceso es vitalicio y se tiene que agarrar desde pequeños hasta adultos. La que sigue. Resulta que a veces nos anclamos a cosas como nuestras raíces, que decía yo, el sentido de pertenencia, nuestros valores, nuestros símbolos de la universidad, como la máxima casa de estudios a la cual pertenecimos. Esto, en el contexto de la globalización, pareciera que tiende a ser obsoleto, que tiene que ser una idea medieval, anclarte una bandera. Ahorita que veía yo esta bandera que está preciosa, es un símbolo, pero resulta que estos símbolos, que son muy interesantes y que hablan de toda una filosofía para educar, ahora están supeditados a los sistemas que tienen que ver con la regularización de la escolarización, con la pertinencia de la escolarización,
con los sistemas estandarizados para que podamos pertenecer al ranking universitario a nivel mundial. Todas las universidades pasan por un proceso de escrutinio, de estudio, de revisión de planes, de propuestas. Ahorita está la tan famosa llamada certificación de FIMPES, donde mucho de lo que tiene que hacer la universidad es aspirar a lograr tener esta certificación que la va a colocar como una universidad de calidad, porque cumplió con ciertos estándares de normatividad. Y eso hace que nosotros perdamos a veces el enfoque de dónde venimos, para dónde vamos y por qué hacemos lo que hacemos. La que sigue. Bueno, regrésate. Bueno, no, déjalo. Uno de los primeros desafíos que tienen las universidades a nivel global es asegurar la equidad de su expansión. Y eso tiene que ver con darle cabida a todos. A todos, me refiero a todos. Discapacitados, capacitados, género, hombre, mujer y demás. Hoy sabemos que la sociedad actual no nada más se divide en hombres heterosexuales y mujeres heterosexuales. ¿Estás de acuerdo? Hay otro tipo de sociedades que también tienen cabida en la sociedad, a que hay que atender. De pronto, a mí me llama la atención llegar a una universidad y no ver una rampa, por ejemplo, para discapacitados. Digo, ese es un poco rojo, ¿no? Oye, ¿por qué estás impidiéndole el paso a educar a una persona aquí? A veces, o la universidad está buscando darle sentido y solamente apoyar a aquellas personas que tuvieran un mérito para entrar en la universidad. Pero ¿sabes algo? Eso ya ha cambiado. No se trata de ver el talento de la persona, sino la posibilidad que puede ser la persona de tener acceso a la universidad, de tener acceso a la universalidad del conocimiento, que ya existe allá afuera y que eventualmente la universidad se había, digamos, autoproclamado como única fuente del saber. Y esto es bien curioso. Anteriormente, quizás en la época de mis papás, de mis abuelos, la universidad era el máximo órgano del saber. Hoy por hoy, la universidad ya perdió ese monopolio. Hay muchas instituciones, muchos departamentos, muchos sistemas fuera de la universidad que aportan más conocimiento que lo que se da en la universidad. De pronto, lo que nosotros enseñamos en la universidad ya no es compatible con lo que se está viviendo allá afuera, como antes lo era. Hoy por hoy tenemos que voltear a ver y rescatar del sistema productivo cómo es que eso está impactando en las maneras en las que yo estoy dando clase el día de hoy aquí. La que sigue. La sociedad del conocimiento que estamos viviendo hoy por hoy, no la que vamos, la que estamos viviendo hoy por hoy, la tan famosa sociedad del conocimiento, sociedad de la información, sociedad postindustrial, o como quieras llamarlo, implica que las personas ya no sepan en cuanto al saber tanto, porque el saber lo encontramos en Google, lo encontramos cualquier tipo de información en los sistemas digitales que te puedas imaginar a través de la red de conocimiento, sino en las maneras cognitivas con las que las personas desarrollan y trabajan esa información. Ya no se trata de ver qué tan bien informado estás, sino qué haces con esa información. Y eso tiene que ver con capacidades que se están viviendo y habilidades que se esperan de nosotros. Por eso lo importante de la universidad es volver a voltear al ser humano y verlo como ser humano y no como un número más. Habilidades de abstracción, de pensamiento sistémico, experimentación, colaboración, trabajo de equipo. Algo que leía de lo que compartía tu rectora, que me encantó, por cierto, y lo anoté por ahí. Decía, mira, nuestra universidad lo que busca es que las personas que están aquí trabajen en equipo, sean creativos, colaboradores, ese tipo de ideas. Eso habla de una cognición en la persona. Y nunca se refirió a que no, miren, nosotros les enseñamos aquí que 2 por 2 son 4. No, les enseñan a ser personas. Y eso es lo que hay que rescatar de esto, porque es hacia donde tenemos que voltear a ver. La que sigue. Dentro de
la Conferencia Mundial de la Educación, se plantearon algunos de los artículos que no te voy a mencionar ahorita, te invito a que lo busques tú en internet. Me refiero a la Conferencia Mundial para la Educación Superior, te lo dejo de tarea si quieres. Busca algunos artículos que arrojan qué es lo que se debe atender a nivel, no solo, fíjate, no solo de la institución hacia ti como participante estudiante, sino también de ti como estudiante hacia tu vida social allá afuera. A final de cuentas, tú eres quien va a estar allá afuera. Nosotros necesitamos crear el contexto para que tú puedas ser esa persona aquí adentro que se espera vivir allá afuera. La que sigue. Y la que sigue también. Aquí quiero rescatar el mensaje de la rectora y lo puse así muy bonito. Y te lo quiero leer textual porque tal vez ni siquiera lo has visto. Dice, ser la primera universidad privada en el estado en ofrecer educación superior. Ser la primera. Eso es un gran desafío. Pero ¿sabes qué? La rectora no lo va a lograr sola. La rectora va a crear el contexto para que tú, que estás participando en la escuela, obtengas esos primeros lugares allá afuera. 3 décadas de formar hombres y mujeres con carácter, líderes en su entorno con una actitud positiva, apoyando al desarrollo productivo, económico, político y social de nuestro municipio, estado y país. En una permanente actualización. Seguramente ella sabe que la permanente actualización tiene que ver con ese saber vitalicio que tiene que tener toda la persona. Y en la vanguardia, en pro de satisfacer las necesidades educativas, con una oferta educativa para colocarse como una universidad de oportunidades, como lo exige el mundo globalizado. Ya no es una opción, fíjate, ya no es una opción estar en el mundo de la globalización. Estamos dentro del mundo de la globalización. Lo sepamos o no. La diferencia está en que sabiéndolo puedo hacer algo al respecto. No sabiéndolo, tarde o temprano ese conocimiento va a llegar a hacerme un ser humano obsoleto. Dice un amigo, hoy por hoy si no estás en Facebook, no existes. No sé qué tanta razón tenga. Lo cierto es que ese vínculo que se genera a través de la raza humana y de la, digamos, del inconsciente colectivo humano, va formando una unidad. Por eso es que se conoce o se tiene la idea de crear una aldea global. A eso se refiere el mundo de la globalización. Lo mismo vale una persona aquí que en China. ¿Cómo me puedo relacionar con ella? Si no es a través de un sistema de comunicación que a veces ya no es tan verbal. Hace no muchos años, en un libro muy bonito que escribió Ortega y Gasset, decía, hoy por hoy, refiriéndose a la sociedad contemporánea de su época, allá por los 50, decía, hoy por hoy, la sociedad contemporánea ya no se comunica, solamente toma turnos para hablar. Y si no me crees, chécalo contigo. Cuando tú vas con una conversación, traes tu propio sistema de pensamientos. Habla una persona, termina de hablar e inmediatamente hablas tú. Terminas tú e inmediatamente habla la otra persona. Pero difícilmente se comunican. Yo digo, hoy por hoy, le contesto a ese tal José Ortega y Gasset y le digo, oye José, la sociedad actual sigue sin comunicarse. Solo que ahora toma turnos para escribir. ¿A través de qué? De un teléfono celular. Es decir, a veces nuestro sistema de comunicación ha tenido otro sesgo. No quiero decir ni bueno ni malo, sino otro, distinto. Ya no comunica una emoción directamente. Si quiero comunicar una emoción, pongo un emoticón de felicidad o un emoticón de tristeza. Y basta que yo ponga eso para que tú lo entiendas. Nuestra comunicación está cambiando y tendríamos que replantear la definición propia de comunicación, la definición propia de información. Pero como eso, vamos a volver a replantear algunas de las cosas que vamos a ver ahorita. Lo que sigue. Cuando hablo de replantear,
desde la esencia, lo que estamos haciendo, me refiero a replantear cosas como eso. ¿Cuál es la misión hoy por hoy de la educación? Quizás misiones como esta fueron hace 30 años. Hoy por hoy, yo no sé, valdría la pena voltear y revisarlas y decir, ah, caray, creo que tengo que ajustar esto, tengo que replantear esto y tengo que reorientar mis velas. ¿Por qué? Porque con esos recursos pasados, quizás hacia donde voy ya no llegue. Definiciones como el de la responsabilidad. Déjame darte una definición con la cual vivimos durante muchos años. Una definición existencialista que decía: el ser humano es responsable de todo cuanto sucede en su vida, incluyendo pensamientos, emociones, sentimientos, interpretaciones, acciones y todo lo que resulte de eso. Con esa definición de responsabilidad vivimos muchas generaciones. ¿Sabes qué? Hoy esa definición tiene que complementarse. No solo soy responsable de mí en el aquí y en el ahora, soy responsable de lo que va a suceder mañana y de garantizar la existencia y la permanencia de la raza humana. Y ese es un gran desafío. Nuestras definiciones tienen que cambiar. Y vale la pena a nivel mundial hacer un replanteamiento de qué es lo que vamos y hacia dónde vamos. ¿A qué sigue? Las clases del siglo XXI, te decía yo, aquí puse, el aula de hoy está cambiando. La que sigue, por favor. Permítame corregirlo. Ya cambió. Ya cambió. Ahora añadimos tecnologías nuevas. Es lo que sigue. Si tú todavía no tienes, es lo que sigue para ti. Anteriormente dibujamos con GIS. Puede ser que todavía lo hagas. ¿Sabes qué? Lo que sigue para ti es otro sistema de trabajo. ¿Qué? Bueno, hay que ir desarrollando. Estamos en un proceso, en construcción. Hay participación y evaluación para todos en forma inmediata. Hay, digamos, facilitación del aprendizaje en forma personal y en forma grupal. Hay educación para otros, es decir, educación a distancia. La que sigue. Tenemos que tener conciencia de que vamos hacia conocimientos nuevos y las universidades y las educaciones tienen que apuntar hacia eso que se viene. No podemos estar esperando que nos llegue de allá. Las universidades, sobre todo las regionales, tienen que buscar crear conocimientos de la región, porque con ese pequeño granito que aporta cada región es como se va consolidando a nivel mundial. Cosas como la investigación a través de los drones, estos simuladores nuevos, la gestión de basura, la robótica, son temas que hoy por hoy están siendo en todos los aspectos de nuestra vida. La que sigue. La que sigue. Toda persona tiene derecho a la educación. Hoy por hoy tenemos cualquier cantidad de artefactos o gadgets o extensiones de nuestro saber o de nuestra inteligencia llamados tabletas o teléfonos celulares. Los hemos utilizado hoy por hoy para recrearnos, para divertirnos, para ver si ya puedo rescatar a la princesa, para ver si puedo avanzar en los niveles y tener más puntos, para ganar más vidas. La que sigue. Tenemos que pasar de un uso recreativo a un uso educativo y después, la que sigue, a un uso creativo, es decir, ¿qué voy a hacer con eso? ¿Y cómo puedo utilizarlo para crear conocimiento nuevo? No se trata ya del copy-paste, que de pronto a mí me llegan trabajos, mis alumnos, así, ¿no? Grandísimos. Y veo un trabajo y lo veo igual al otro y digo, ah, caray, resulta que este alumno piensa exactamente igual a este otro, solo que este piensa en Arial y este piensa en Bold, en Times New Roman, ¿no? Y de pronto dices, oye, ¿será que estamos jugando al estudiante? ¿Será que estamos jugando al maestro que revisa? En la medida en que tú te comprometas de verdad con el conocimiento, vas a poder pasar del estudiante que viene a recrearse al estudiante que viene a ser educado, para poder pasar al estudiante que puede llegar a crear cosas allá afuera. La que sigue.
El contexto general de la educación superior, bueno, las tecnologías son magníficas, son cosas que son una potencia para nosotros, las nuevas tecnologías, pero que bueno, implican un gran desafío. ¿Por qué? ¿Cómo voy a llegar a manejar eso? ¿Cómo se usa? ¿Cómo funciona eso? Las tecnologías de información y la comunicación, los famosos gadgets o TICs, pues han modificado nuestra forma de ver la vida. Se han metido tan dentro de nosotros que han establecido una diferencia entre la manera, incluso hasta de relacionarnos con nosotros mismos y con los demás. De pronto no es, decía Gilles Lipovetsky en un libro que se llama La Nada, que las nuevas tecnologías como el teléfono celular, que lo que hacen es acercarnos a personas muy distantes, nos alejan de las personas más cercanas. Sobre todo cuando estamos comiendo y cada quien está fijando qué pasa con los otros. Perdemos ese contacto y lo que se busca es volver a centrar la educación en el estudiante, no así en el maestro, no así en el proceso de enseñanza, sino en el estudiante. Centrar la educación en el estudiante. La que sigue. De pronto, valdría la pena, cuando yo me pongo a platicar de estos temas con los maestros con los que comparto la docencia en México, me doy cuenta de cómo vienen los alumnos. Un alumno que ciertamente trae un mejor teléfono que yo, que puede tener acceso a infinidad de cosas a las que yo no puedo, pero quizás viene con toda esta información aquí, de un contexto familiar donde vive lo mismo, es decir, donde este alumno está inmerso en su teléfono celular y está alejado quizás de su familia, de sus padres, de sus hermanos, de sus amigos, por estar metido en esta maquinita infernal. Ahora, ¿esto qué genera en la persona cuando de pronto le quieres dar un saber? Lo que vamos a ver los docentes, sobre todo hoy por hoy y quizás en los próximos años, son temas nuevos que no tienen nada que ver con el saber propio de la materia, que tienen que ver con cosas como el miedo, como la ansiedad, como la falta de un sentido práctico de vida, como la angustia, como cualquier cantidad de temores provocados por la inseguridad que nos brinda este mundo de la globalización, por no tener capacidad de afrontarlos a ellos. Mucho del trabajo que tiene que hacer el docente hoy por hoy es trabajar con esos nuevos temas, con el estrés, la imposibilidad de tomar decisiones, ya no solo a nivel laboral, económico, sino también de tipo afectivo. ¿Cómo vamos a acercarnos hacia eso? Crisis vitales de la vida, te decía yo, que tiene que ver con el proceso general de educación, desde la infancia, quizás retomándolos en la adolescencia, adultez, menopausia para las mujeres, andropausia para nosotros, vejez, enfermedades terminales, el docente universitario y el futuro profesionista tiene que saber atender todo esto, que no tiene que ver, si te fijas, sino con condiciones meramente cognitivas, afectivas, emocionales, quizás sobre todo espirituales. La que sigue. La que sigue. El contexto del facilitador. Yo digo facilitador. Hay quien dice, oye, no, es maestro, es catedrático, es docente. Como tú quieras entenderlo. Yo digo que facilitar que otra persona aprenda es mucho de lo que tiene que hacer la persona que está a cargo de un grupo. Es crear el contexto necesario donde esa persona pueda fluir para poder desarrollar todas sus capacidades. Por eso me refiero a un facilitador de procesos. En el contexto del facilitador, él debe potenciar ese lugar para que ahí sucedan cosas. Y tenemos que voltear a ver cuál podría ser ese perfil
que tenemos que desarrollar como facilitadores, encargados de la educación presente y futura. La que sigue. La que sigue. Aquí estoy planteando algunas de las características que tiene que tener el docente de entrada franca a esto llamado globalización. Quizá no lo alcances a ver, pero te las voy a leer. Tiene que ser motivador, tiene que tener comprensión empática, tiene que ser un líder comunicativo, autocrítico, que sepa trabajar en equipo, comunicar el trabajo realizado, ejecutar el proyecto, avanzar hacia resultados, trabajar con ética y con valores. Mucho de lo que plantea la Declaración Internacional sobre la Educación Superior es volver a moralizar la educación superior. Se ha desmoralizado mucho, se ha perdido mucho de lo que se conoce como ética, se ha dejado como una opción. ¿Y sabes qué? No es ninguna opción. Es un fundamento y un pilar de la persona. Hemos perdido, se ha dicho en reiteradas ocasiones, valores en la sociedad. ¿Por qué? Porque nos hemos distanciado de nosotros mismos para poder tener acceso al mundo de las cosas. Tenemos que voltear a volver a vernos hacia nosotros, y de eso pienso el facilitador debe ser uno de los principales exponentes. Debe ser congruente, debe ser empático, debe tener una aceptación incondicional con el alumno para poder darse cuenta de que viene muy lastimado del contexto donde viene. Y de pronto, ¿cómo les podemos exigir? Oye, ponte a estudiar, oye, ponte a trabajar, oye, pon atención, cuando su atención la tiene dispersa y mal enfocada, porque en los contextos en donde él se ha desarrollado no le han prestado esa especial atención. ¿Cómo le puedo yo exigir a un alumno? Pon atención, apaga tu celular. Si me va a decir, pues ¿de qué me hablas? Si eso no lo he vivido. El facilitador actual tiene que darse cuenta de esa desvalía con la que viene el alumno el día de hoy. En ese sentido, para poder contribuir a fortalecer esas grandes potencias. La que sigue. Hablo de otras características, la que sigue. Ya para terminar, la que sigue. Le decía yo que la educación debe ser vitalicia. Dice Carl Rogers, uno de los máximos exponentes de la psicología humanista, que la educación orientada hacia el desarrollo integral y armónico de las personas, por tanto, deberá abarcar todas las etapas de la persona durante toda la vida. La que sigue. Se debe contemplar al hombre, y en ese sentido valdría la pena volver a replantearnos cómo vemos al ser humano. Hoy por hoy, en ciencias como la psicología, al ser humano se le ve ya no como un ser biopsicosocial nada más. Mucho de este aspecto la universidad lo retomaba y así se le veía. ¿Por qué? Porque en una instancia, uno de sus principales fundamentos era separarse del Estado y de la religión, planteando una autonomía del saber. Y entonces dijo, ni religión ni Estado, la universidad tiene que ser laica. Yo no me estoy refiriendo a la religión, me estoy refiriendo a la condición espiritual de la persona. Y quiero hacer esta distinción, volver a atender la parte espiritual de la persona, y entonces sí, si se le ha de atender y a conocer como un ser integral, también se le ha de educar como un ser integral, es decir, considerándolo como un ser biopsicosocial y espiritual. La siguiente. Aquí nada más quiero presentarte algunos modelos, sobre todo la educación tradicional. La educación tradicional centraba la inteligencia en el profesor. Cuanto más sabía el profesor, entonces decías, órale, el profesor es el bueno, yo soy el malo. Después dijeron, no, creo que nos estamos equivocando. Vamos a centrar ahora la educación en la actividad, es decir, en el aprendizaje. Ya no así en la enseñanza que nos daba el catedrático, sino en el aprendizaje. ¿En qué tanto aprendí yo? Después de eso se vio que no, que necesitaba algo más. Y entonces entra el desarrollo humano.
y dice, vamos a apoderar a la persona y a hacerlo ver como una participación más activa, más interdisciplinaria, donde cosas como el espíritu está en juego también, donde quizás ya no se trata de enseñar por enseñar, sino cuál es el propósito de enseñar lo que enseño. ¿Cómo voy a construir a la persona? Porque acuérdate de algo, aquí en la universidad no venimos a construir cosas, venimos a construir personas que van a estar allá afuera. ¿Cómo vamos a construir a la persona? Es la gran incógnita del planteamiento de la globalización. Y eso, o la respuesta fundamental a eso, es voltear a ver cosas como los valores, cosas como la ética, cosas como los principios. Hay que volver a los principios. La que sigue. La que sigue. La que sigue y las que siguen. El desarrollo humano busca tener atención en lo individual, en lo grupal, en lo familiar. La que sigue. En lo empresarial. La que sigue. En lo escolar. La que sigue. Personal. Grupal, personal y espiritual. La que sigue. Muchísimas gracias. Con esto quiero decirte que, antes de terminar, la educación está pasando por un sistema en crisis, porque resulta que nos llegó esta cantidad de información a una sociedad que todavía no estaba acabada. Lo que tenemos que hacer es voltear a acabar y a trabajar con esas personas nuevamente para poder hacer frente a la condición global a la cual nos enfrentamos. Quiero de nuevo darte las gracias por tu tiempo en esta ocasión aquí y que te lleves esto como reflexión. No podemos avanzar hacia el futuro con los mismos recursos que tenemos o que teníamos ayer. Tenemos que ir a crear cosas nuevas. Tenemos que ir a prospectar conocimientos nuevos. Este es un lugar para hacerlo. Qué bueno que tienes este privilegio. Tú que vas a estar allá afuera en poco tiempo, el trabajo va a ser tuyo. Tú vas a tener el trabajo de cambiar el sistema que estamos viviendo hoy por hoy allá, para volver a hacerlo más humano. Con esto quiero cerrar esta conferencia y agradecer de nueva cuenta pues, a ustedes por estar aquí y por escucharme. Muchas gracias y hasta la próxima. Bueno, si tienen alguna pregunta, algún cuestionamiento que le quieran hacer a nuestro expositor, pues adelante para que él los escuche. ¿Nadie? Bueno, agradecemos la participación del maestro Fernando Rivera Melo y le pedimos a nuestra rectora, la maestra Giovanna Ciclari Cabrera Girón, pase al frente para hacer la entrega de su respectivo reconocimiento.